Ojo con el populismo en las elecciones del 2022. Hola, soy Luisa y este es un nuevo video de Desde Afuera. Colombia y América Latina se han visto azotados durante muchísimo tiempo por los gobiernos populistas y a pesar de que han socavado la democracia y han dejado la institucionalidad totalmente débil, los ciudadanos siguen creyendo en ellos. Pero, ¿qué es el populismo? El populismo es sencillamente una estrategia política que se usa para poder llegar al poder y mantenerse en él. Tiene una base democrática porque la persona es elegida a través de las elecciones. Pero cuando los populistas llegan al poder, creen y consideran que el electorado debe someterse a ellos políticamente hablando, por lo cual de una u otra forma se convierte en una especie de dictadura. Ahora, ¿por qué se da tanto en Latinoamérica? Todo esto se debe a la política personalista que se ha establecido en la región, en donde los votantes no votan por propuestas, sino por personas y por su carisma. Por lo mismo, llegan al poder personas no aptas, pero lastimosamente esas son las consecuencias que se obtienen cuando no se exige, cuando no se demandan los conocimientos y la sabiduría necesaria por parte de los ciudadanos para poder escoger. Ahora, también se da porque se considera o se tiene la creencia de que el presidente es el único que puede lograr algo por el país, el único que puede hacer los cambios, cuando se ignora totalmente que la política, su esencia está en el legislativo y que adicionalmente para que haya una democracia se deben tener funcionando las tres ramas del poder, las tres de manera totalmente autónoma, sin que una influya a la otra y adicionalmente las tres tienen que servir en igual condición. Por ende, cuando se cree y se considera que todo el peso lo tiene el Ejecutivo, se permite que se den estas situaciones de dictadura de gobiernos populistas que al fin y al cabo lo que hacen es entorpecer las funciones de las otras ramas del poder. Y en el caso de Colombia más, porque la desconfianza institucional lo que hace es que las personas no crean en el Congreso, cuando realmente allá es en donde se hace la pugna acerca de qué es lo que se debe hacer. El presidente solo ejecuta y adicionalmente la rama judicial se ha vuelto sencillamente, digamos, un muñequito o la terraza de juegos de la rama ejecutiva. Por ende, aquí no sirven ni ninguna de las tres ramas del poder y la rama ejecutiva, por la misma creencia de la ciudadanía, tiene una supremacía. Y por último, también se da porque las personas olvidan que la soberanía es del pueblo. Quien tiene que ayudar a hacer los cambios es el pueblo y quien escoge quién debe liderar como tal es el pueblo y los funcionarios públicos sencillamente no sirven a nosotros. En palabras de Garzón. Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Nosotros nombramos funcionarios públicos es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar y cómo todo esto ha afectado la democracia regional, sencillamente vamos a analizar el populismo de Gustavo Petro. Voy a recalcar que solamente lo vamos a enfocar en Petro porque es el que se está lanzando a las elecciones del 2022, no por otra razón. Adicionalmente a esto, el populismo puede ser de derecha y de izquierda. El populismo de derecha ha estado en Colombia con Álvaro Uribe Vélez durante muchísimos años y el populismo de izquierda, pues ya vemos un ejemplo de Hugo Chávez. Entonces, dejando esto claro, procedamos a empezar. Lo primero que debemos identificar es en qué momento nace el populismo y este generalmente surge o en bonanza o en crisis. Si hablamos de bonanza, entonces hablemos acerca de cómo surgió Hugo Chávez en la bonanza del petróleo. El auge del petróleo, el precio del petróleo en un país petrolero como lo es Venezuela, le sirvió perfectamente para poder ejecutar esas medidas populistas y sociales que son deseables en la sociedad, pero que si se administra de manera incorrecta los recursos no se da de manera tan sencilla. Por lo cual la bonanza acaba y llega la crisis, como lo que estamos viendo ahora. Y cuando son momentos de crisis, como la pandemia, y pues obviamente cuando hay una crisis institucional, como en el caso de Colombia, aparece una persona que jura o pues comienza a prometer que él va a sacar de la crisis al país y que él va a ser el salvador del, pues, de la situación, de la nación, de lo que esté sucediendo. Entonces, ahí aparece, así se identifica. Entonces, en estos momentos, si vamos a empezar a hablar de Gustavo Petro, Colombia está en crisis.
no solamente una crisis por pospandemia y en pandemia, porque no hemos acabado del todo, sino también una crisis económica y una crisis social. Como segundo punto, identificamos el yo soy la representación del pueblo. Y esto se da cuando pues, el personaje o el líder carismático considera que representa todos los intereses del pueblo. Entonces, esta persona se autoelige o se autodirige como el símbolo y la representación de toda la nación. Él sabe qué es lo que el pueblo quiere, él conoce las realidades y los intereses de todo el pueblo y él representa al pueblo. Y en este punto hay que recalcar que ellos no creen que son escogidos por determinado tiempo, lo cual a la larga lleva a la dictadura, sino que ellos tienen una misión mística, una misión especial, o sea, una cuestión como orquestar una segunda independencia de esa, digamos, de la dictadura o de esa democracia con fallas, con vicios, que lo único que ha hecho ha sido pisotear a la mayoría. Ojo con el discurso, ¿no? Entonces, esta persona, y en específico Petro, generalmente tiene un discurso de que él va a acabar con toda la oligarquía, con toda la corrupción y con todo, digamos, todo eso que hizo tanto daño a la sociedad, y él va a cambiar todo ese régimen. Con él se va a dar el cambio. Y hay dos cosas muy preocupantes de eso. Primero, que el mismo pueblo es el que los pone en ese altar. Entonces, el mismo pueblo es el que comienza a reproducir la idea de que él o esa persona es quien sabe, quien conoce las necesidades de, quien representa a toda la nación. El mismo pueblo lo hace. Y por otra parte, también está el que las instituciones, y aquí viene la debilidad que genera el populismo, todo lo que hagan las instituciones en contra del personaje es en contra del pueblo. Todo. Sucede lo mismo con Petro y el caso de la Procuraduría y la Contraloría en el caso de Bogotá en la administración que afectó el patrimonio público de una manera gigante y que ya hay un video de eso y que la gente lo defiende y dice no, o sea, eso no pasó. Es que las instituciones van en contra de él y van en contra del pueblo y entonces se sataniza la institución. Destituyamos a Petro que nada pasa y ponemos a Pacho Santos en la alcaldía. Ay, Uribe, como si se pudiera burlar al pueblo. Como tercer punto tenemos a los enemigos imaginarios. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo que hace el populista es que por medio del discurso divide a la sociedad en dos campos antagónicos. Entonces, el populismo de derecha divide a la sociedad entre la gente de bien, la gente bien portada, y los comunistas, guerrilleros, todo lo mal, castrochavismo, bueno, ya eso lo hemos vivido. Y por otra parte tenemos el populismo de izquierda que divide a la sociedad entre, pues como en palabras de Marx, sería entre el proletariado y el capitalismo, pero en este caso sería entre la sociedad marginada, la sociedad excluida, la sociedad que nunca se ha tenido en cuenta. Entonces ahí está la primera división en contra de la oligarquía, de las élites, la misma gente de siempre. Millones y millones de personas que fueron considerados por quienes han dirigido este país durante siglos sobrantes, desechables, personas que merecen, según estos que han dirigido el poder en Colombia, ser muertos, ser desaparecidos, ser torturados, ser macartizados, ser considerados una parte no nacional, no parte de la nación. Ustedes han considerado que las mayorías de Colombia no pertenecen a Colombia. Los han excluido del poder político, de las decisiones, del poder económico. Debe proteger los bienes, la honra y la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. No dijo de los ciudadanos amigos de Uribe. No dijo de los ciudadanos más ricos y pudientes. No dijo de los ciudadanos que se autodenominan de bien y tienen fusiles en su casa. Lo cual implanta en el imaginario de quienes lo siguen que realmente el Estado es un enemigo, que el banco es un enemigo, que cualquier figura, cualquier institución que represente la derecha colombiana tradicional es un enemigo.
Y quiero recordarles a todos que Colombia ha vivido toda su bendita historia en esa división. Toda. Y no nos ha llevado a ningún lado. Y esto nos lleva al tercer punto y es: yo soy el salvador de la patria. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de uno proseguir en esto. Primero, ya cuando se tiene todo el imaginario de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, tú puedes combatir a los malos. Combatir a los que dañan a tu querido pueblo. Entonces tenemos a Álvaro Uribe durante mucho tiempo diciendo: vamos a combatir a la guerrilla, vamos a combatir a esta gente comunista, vamos a combatir a cualquier persona que sea de izquierda. Entonces eso fue una guerra. La idea del populismo de Uribe fue guerra. ¿Listo? Pero luego tenemos este tipo de populismo que tiene Petro, y es que luego de haber creado el imaginario de quiénes eran los buenos y quiénes son los malos, porque el Estado y la oligarquía y todo lo que representa uribismo es lo peor, él, en vez de hacer guerra, va a hacer paz. Entonces, él es quien va a unir a todos. Y esa unión va a traer paz. Y sin él, sin ese personaje, no se puede llegar a la paz. ¿Por qué? Porque él se va a convertir en un personaje indispensable para el progreso del país. Él se va a convertir en ese personaje indispensable para que el país avance. Sin él no existe Colombia. Y eso preocupa. Somos la generación de la paz. Nos quieren llevar a la violencia y no, señores. Los violentos son ellos. Los tristes son ellos. Nosotros somos la alegría. Nosotros somos la paz y la democracia. Gustavo Petro es presidente de la República de Colombia, jamás una sola persona, un solo integrante de una familia colombiana, un solo dirigente, sea de las alcurnias, sea de las bases, será perseguido simplemente porque fue o es uribista. Populistas como último punto. Y acá, pues obviamente ya se sabe que cuando hay, digamos, algún tipo de propuestas que son prácticamente imposibles de alcanzar institucionalmente, económicamente, fiscalmente y estatalmente, entonces estas personas, pues obviamente pues las prometen, ¿no? Entonces prometen algún tipo de ideas que por más que sea, no se pueden. Sí, por más que uno quisiera que pasara, no pasa. Yo quiero resaltar y dejar algo claro. Los problemas sociales que hay en Colombia y que hay en Latinoamérica en general son problemas reales. Todo lo que ellos dicen de que hay corrupción, de que lastimosamente el Estado, en el caso colombiano, ha sido un Estado violento, que también se ha tenido o se ha dejado afuera muchas personas, eso es algo totalmente claro y es real. El problema per se es utilizar a estas realidades para tú mismo autodeclararte el salvador de ellas. Porque no se puede. Esto es usarlas. Son un medio para un fin, que el fin es llegar al poder. Ojo con el populismo. Ojo porque ningún país ha servido ni va a servir. Ojo porque lo único que hace es debilitar la democracia. Y ojo cómo ustedes como ciudadanos comienzan a ver y a creer en los políticos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos son los que le dan el poder a ellos de autocreerse los salvadores. Quiero decirles primero que esto es un video que no quiero generar odio. Por ese lado, no es para generar odio a los petristas, ni mucho menos, ni a las personas que consideran que Petro puede ser, porque todos tenemos derecho a creer en alguien, a creer que esa persona, pues, a estar como digamos unidos con las propuestas de esto. Pero hay que dejar de ver a la persona y a las peinadas que hace y comenzar a ver las propuestas y qué tan viables son. Por lo mismo, solamente es interiorizar. Lo mismo digo, no hago un video de Uribe, que es otra figura bastante importante acá, porque él nos está lanzando a las elecciones del 2022.
¿sí? Él no va a lanzarse allá, ni mucho menos. Por ende, espero de todo corazón que no me linchen con este video y lo digo aquí claramente. Si les gustó el video, si digamos el objetivo se cumplió, por favor denle me gusta, like, compártanlo y nos vemos en una próxima ocasión.